El día de hoy quiero comentarles sobre algo que descubrí, sí, descubrí la palabra correcta, hará unos años atrás, varios años atrás, en una clase que estaba brindando, pues me puse a leer parte de este libro que ven ustedes en pantalla de Oliver Sacks, y más que todo sobre el caso número uno, el hombre que se cayó de la cama. Un tema muy interesante referente a lo que es la neuropsicología. Muy interesante, del cual quisiera hablarles hoy durante unos minutos para que nosotros sepamos con qué caso nos podemos encontrar nosotros en la vida diaria. Esto se trata de un síndrome. Y obviamente pues tenemos que aclarar lo que es un síndrome o repasar lo que es un síndrome. Síndrome es un estado patológico asociado a una serie de síntomas simultáneos. Estado patológico, nos referimos a una enfermedad X. Este estado patológico, este estado de enfermedad, hay una serie de síntomas que se dan al mismo tiempo. Los síndromes pues están en estudio. Muchos de ellos no aparecen en el DSM ni en el CIE. Entonces aparecen fuera de estos manuales de trastornos mentales. Entonces hay que estudiarlos precisamente por separado. De ir síndromes, refiriéndonos obviamente a la cuestión mental. Hay síndromes también físicos. En otras esferas el término se utiliza de manera diferente y su definición y alcance se están adaptando a las necesidades de cada autor. Es lo que le quiere decir. Síndromes se aplica en una serie de áreas. En el caso ahorita específico, estamos hablando del área de la psicología. Estos síndromes son muy interesantes. En este caso particular nos vamos a referir a las agnosias. Cuando hablamos de agnosia, nos referimos a la incapacidad para identificar un objeto mediante un sentido o varios. Esa es agnosia, es el no conocer, de ahí la A. La A de agnosia. No conozco, no desconozco un mueble, desconozco el carro. Yo sé que es un carro, pero no lo identifico, etcétera. Es una incapacidad para identificar objetos. Las personas con agnosia auditiva verbal se ven afectadas en la capacidad para diferenciar y comprender las palabras de forma oral. Es decir, hay cosas que no pueden comprender, no entienden la palabra, aunque conozcan el objeto. Vaya, me dice alguien: alcánceme por favor el celular. Y digo: ¿celular? ¿Qué es celular? Aunque tengo el celular enfrente, pero la palabra yo no la reconozco. No reconozco qué significa la palabra. Esa es una agnosia auditiva verbal. No sé, a las palabras, a los sonidos, por así decir, que estoy escuchando, no los asocio con el objeto en sí, con la imagen que esa palabra representa. En todo caso, el celular, y me quedo: ¿qué? O también no le digo, sino que ¿qué es celular? ¿Qué es celular? Yo sé, conozco los celulares, pero la palabra no la asocio. Esa es la agnosia auditiva verbal. Hay agnosias corporales, lo que en términos generales somatognosias, así se conoce en términos generales, es la incapacidad, oiga bien usted, la incapacidad para reconocer las partes de su propio cuerpo. De eso se trataba precisamente y los casos presentados por Oliver Sacks en su libro El hombre que se cayó de la cama. Este hombre estaba en un hospital y se despierta cierta mañana y dice: esta pierna no es mía, su pierna izquierda, esta no es mía. Alguien en la noche me cortó mi pierna y me puso esta que no es mía. Pues él decía que esa pierna tenía que quitársela y la arrojó de la cama. Obviamente está pegado a su cuerpo. Al tirar
la pierna fuera de la camilla, él cayó al suelo. De ahí el hombre que se cayó de la cama, para referirse a Oliver Sacks precisamente a este tipo de agnosia corporal. Existen diferentes tipos de agnosias corporales. Por ejemplo, cuando se desconoce la mitad de mi cuerpo, o cuando solo es una parte de mi cuerpo. Puede ser ya sea una u otra los casos que se puedan presentar. Se puede dar en algunos casos de a un infarto o derrame cerebral. Puede darse en eso. También por traumatismos craneales se puede dar también esto. Son casos que impactantes y no tan comunes. Los afectados con estos tipos de agnosia comúnmente refieren a que no conciben como suya esa parte de su cuerpo, ya sea un brazo, ya sea la nariz, ya sea una pierna, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona desconoce, mira su mano y dice: esta mano no es mía. Generalmente se la mira ya sea deforme, con infecciones en la piel, con heridas purulentas, etcétera, etcétera. Entonces él dice: no, esto no es mío, definitivamente no es mío. Y esto, hay un caso que yo lo miré por una televisión de un pueblo local, donde una persona llegó y decía: esta parte del cuerpo no es mía, no es mía. Obviamente el entrevistador no sabía a qué se refería la persona que ahí llegó, pero para comprenderlo mejor les voy a poner el video de la entrevista, al menos en parte de lo que es esta entrevista. Una joven originaria de San Nicolás Copán, que se hace llamar como Raquel, asegura que se hospedó en un hotel de la entrada Copán y al momento de que ella se estaba bañando, se dio cuenta que algunas partes de su cuerpo no eran de su propiedad. El hecho es que yo me voy a quedar a un hotel ahí que se llama Landaverde, y resulta que cuando yo me voy a bañar bien tranquila, y cuando miro que no tenía, que me restregué las chichas, miro una chicha bien pelotuda, y me restego la pierna y la miro bien manchada. Entonces digo yo: ¿qué pasa conmigo? Me golpeé, dije, y esta se me hinchó. De ahí vengo y luego, y la cabeza, esta oreja no es mía, también ve, no es mía, ni esta no es mía, ni esta parte del cachete. De hecho, de ver que tampoco esta parte de aquí. Pero no era que alguien estaba ahí con usted en ese momento. No. ¿No había alguien ahí con usted? Más bien, por eso vengo tan nerviosa, porque me asusté. Cuando yo me quedé 3 noches ahí, y me hablaban, no es así, en el otro, yo voy a acabar Raquel, y en este, yo eso es lo que escucho, mire, ven. Y trato de entender, digo yo. El compa es de bien macizo, el modo, pues ahí me quedé con él, pues que lo raro es que en la mañana pues estaba la puerta entre abierta y cerrada, va, pues. Le digo: ¿y por qué dejó la puerta así? Le digo: no es que salía a orinar, ok, pero yo nunca vi, ustedes jamás vieron hecho de ver también que le falta una parte de su cuerpo, pero yo sí fui astuta porque lo vi de la calle. Entonces cuando Ahora, ¿usted siente que le hace? Ok, esta es parte de esa entrevista. Como podemos notar, su voz es entrecortada. Obviamente hay una ansiedad, hay un miedo, algo que ella desconoce,
Y esto probablemente haga que su voz suene así, entrecortada, el mismo miedo. Pero también interesante lo que esta persona llamada Raquel dice, el desconocer incluso su propia voz. Ya vimos ciertas partes de su cuerpo que ella aduce que no son de ella. Ahora bien, el peligro que esto trae, sí, bueno, de hecho, el solo sufrir este tipo de agnosia es en sí un peligro para la persona, puesto que su desarrollo normal en la vida no se va a dar. Ahora bien, han sucedido casos, por ejemplo, de que una persona desconoce que esta pierna no es mía, agarran una sierra y se cortan el pie. A cortarse el pie porque el pie no es de ellos. Esto es lo que hay que tener cuidado. Y precisamente días posteriores a esta entrevista, esta misma persona en el mismo pueblo fue llevada a la Cruz Roja, ya que ella trató de quitarse una oreja la cual ella decía que no era de su propiedad, que no era de su cuerpo, que no era de su persona. Entonces se trató de quitar esa oreja. Esperemos pues de que esta persona haya encontrado la ayuda que necesita. Yo me comuniqué con el canal, les escribí, no recibí respuesta, no sé qué pasaría, pero si ella no recibe la ayuda inmediata, lo que trató de hacer, de quitarse una parte de su cuerpo, lo puede continuar intentando, incluso llegar a lograrlo, poniendo en peligro pues su vida debido a desangrarse. Ok, el problema está precisamente en la parte de nuestro cerebro dedicada a procesar la información corporal sensitiva, que es lo que se conoce como la corteza sensorial. Un golpe, un accidente cerebrovascular puede llevarnos a esto. No está lo suficientemente estudiado. De hecho, hay poca información al respecto, pero lo que sucede tal y como ustedes vieron en el caso de esta señora, que digo y repito, espero que haya recibido la ayuda necesaria. Tengan buen día.